Queremos que nos ayudes a levantar siempre tu nombre en alto. Es la oración a la cual usted y yo debíamos de habernos unido. Ahora, levantar siempre el nombre de Cristo en alto es posible, diga es posible. Es posible por la presencia del Espíritu Santo en nosotros los creyentes. Ayúdanos a levantar siempre tu nombre en alto. Es algo que todo creyente en Jesucristo puede lograr gracias a la presencia del Espíritu Santo en él o en ella. Surge una pregunta que debemos de hacernos. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros los creyentes? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros los creyentes? Se la voy a resumir. ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo está presente en nosotros los creyentes? El título de lo que quiero compartir con ustedes en esta hermosa noche es Evidencia del Espíritu Santo. Evidencia del Espíritu Santo. Ese es el título. Podemos quedar sorprendidos al aprender de la vida de Pablo cuáles son algunas de las evidencias que el Espíritu Santo está presente en nosotros, garantizando así que somos de Cristo. Del pasaje al cual estaremos dando lectura, aprendemos que primero, el compromiso a evangelizar. Segundo, tomarnos el tiempo para confirmar. Y tercero, guiar a los nuevos creyentes a dar testimonio. Son muestras de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Estos tres puntos que he mencionado solamente lo pueden realizar los creyentes en Cristo, que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. El que no ha confiado en Jesucristo no se compromete a evangelizar, no se toma el tiempo a confirmar y mucho menos a guiar a los nuevos creyentes para que den testimonio de su fe en Jesucristo. Entonces, estos tres puntos solamente lo podemos hacer cada uno de nosotros, gracias a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos a Hechos capítulo 19, y hoy estaremos haciendo lectura del verso 1 al 7. Hechos 19. Le ruego, abra su Biblia o en su dispositivo electrónico, busque la Biblia. Leemos de la Nueva Traducción Viviente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versos del 1 al 7. Voy a leer en el verso 1. Le ruego que me siga en la lectura. Mientras Apolos, ¿se acuerdan de Apolos? Hablamos de él la semana pasada. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Qué encontró Pablo en Éfeso? Varios creyentes.
encontró un grupo de creyentes. Apolos está en Corinto, Pablo se separa de Apolos, viaja y llega a Éfeso y se encuentra con un grupo de creyentes. Esto nos muestra el compromiso de Pablo a evangelizar. Esto nos muestra el compromiso de Pablo a evangelizar. ¿Qué nos muestra este verso 1? El compromiso de Pablo a evangelizar. Para Pablo, creer en Jesucristo significó compromiso. Compromiso a decir a otros en aquel en quien él había creído. Este compromiso movió a Pablo de su zona de comodidad, llevando a Pablo a viajar por el imperio romano. El compromiso de Pablo con Jesucristo a darle a conocer lo llevó a, con la ayuda del Espíritu Santo y de otros creyentes, a superar toda clase de obstáculos. El trabajo de Pablo como creyente en Cristo es hacer discípulos del Cristo vivo. Leemos que Pablo, a su encuentro con unos creyentes, procede inmediatamente. ¿Cómo procede? Inmediatamente a confirmarles en la fe de Cristo. Pongamos atención del verso 2 al 4. Este es Pablo hablando. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo agía después, es decir, en Jesús. Pablo confirma a los creyentes en Éfeso. Pablo confirma a los creyentes en Éfeso. ¿Qué hace Pablo? Confirma a los creyentes en Éfeso. Pablo no pasa por desapercibida la declaración de este grupo de hombres que sostienen ser creyentes en Cristo. Cuando Pablo se encuentra con ellos, ellos le dejan saber a Pablo que ellos han creído en Jesucristo. Pablo, leemos, procede a hacer un par de preguntas para así confirmar a estos en la fe en Jesucristo como el único medio para la salvación. Pablo explica a estos hombres que en el momento de creer, el Espíritu Santo se hace presente. ¿Qué pasa en el momento de creer? El Espíritu Santo se hace presente en ese nuevo creyente y que hay evidencia de ese hecho. También observamos que Pablo explica que existe una gran diferencia en ser bautizado para salvación, mirando hacia adelante a la venida del Salvador, y ser bautizado por haber creído en Jesucristo como el Salvador, mirando hacia atrás a la obra completa de Jesucristo en la cruz y su victoriosa resurrección. Pablo se asegura que estos hombres tengan la certeza de creer no en el bautismo, pero solamente en Jesucristo para la salvación, y que el bautismo es un testimonio público de la fe en Jesucristo como el único medio para la salvación. Verso 5, en cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Hasta ahora se nos da el número de este grupo de hombres. Verso 7, había unos 12 hombres en total. Pablo guía
a los nuevos creyentes a dar testimonio público de la fe en Jesucristo. Escuche bien, Pablo guía. ¿Qué hace Pablo? Él guía a los nuevos creyentes a dar testimonio público de la fe en Jesucristo. Pablo se preocupa. Diga, ¿se preocupa? Pablo se preocupa porque el mandato de Cristo sea obedecido y guía a estos nuevos creyentes a dar testimonio público de su fe en Jesucristo. Leemos que son 12 hombres los que son bautizados, no para salvación, sino porque han entendido y creído la razón por la que Jesucristo vino. Ellos han entendido la razón por la cual Jesucristo caminó como hombre en esta tierra en obediencia a Dios. Ellos han entendido cómo es que Jesucristo vivió en santidad, murió por los pecados de los hombres para así reconciliarlos con Dios y resucitó para darles la esperanza de una vida con significado aquí en la tierra y la esperanza de la vida eterna. Entonces, tenemos que regresar a nuestra pregunta de esta noche. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros los creyentes? Primero, tenemos como evidencia nuestro compromiso a evangelizar. Tenemos como evidencia nuestro compromiso a evangelizar. Evangelizar, contar el Evangelio de Cristo a otros, no es tarea de unos cuantos en el cuerpo local. En la iglesia es responsabilidad de todo creyente en Jesucristo que forma parte del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo, diga el Espíritu Santo, diga el Espíritu Santo, dígale que está al lado suyo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guiará a no permanecer en silencio, pero a hablar de nuestro Salvador. ¿A qué nos va a guiar el Espíritu Santo? A hablar de nuestra salvación. Y esta es una evidencia visible de que Él, el Espíritu Santo, está en nosotros. Cuando somos guiados a compartir de Cristo con las personas. Segunda evidencia, la audacia para confirmar a aquellos que nos dicen que son creyentes en Cristo. La audacia para confirmar a aquellos que nos dicen que son creyentes en Cristo. ¿Alguna vez se ha encontrado con una persona que sostiene que es creyente en Jesucristo? Mi querido hermano, mi querida hermana, usted y yo seremos guiados entonces a hacer las preguntas necesarias para confirmar a esa persona en la fe de Jesucristo. Guiados por el Espíritu Santo, si es necesario, llevaremos a la persona a comprender que la salvación no es algo que nos merezcamos, sino más bien que es un regalo de Dios por la fe y únicamente por la fe en Jesucristo. Tercera evidencia de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Invertimos tiempo con los nuevos creyentes. Invertimos tiempo con los nuevos creyentes. ¿Cuál es la tercera evidencia? Invertir tiempo con los nuevos creyentes. Debemos invertir tiempo en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros amigos, compañeros de trabajo. En fin, la lista puede ser muy larga, hasta que con la ayuda del Espíritu Santo los guiemos a dar testimonio público de su fe en Jesucristo a través del bautismo. El Espíritu Santo viene al hombre en el momento de creer en Jesucristo como el Salvador. No es antes y no es después. Y si hay algo que necesitamos comprender es la manera en cómo el Espíritu Santo ha ido obrando a través de la historia de la iglesia. El Espíritu Santo nunca obra de la misma manera en la vida de todos los seres humanos.
El Espíritu Santo obra de una manera en tu vida, el Espíritu Santo obra de otra manera en tu vida y el Espíritu Santo obra de una manera en mi vida. Y lo vemos en el libro de Hechos. Vemos que el Espíritu Santo se hacía evidente en la vida de los nuevos creyentes cuando ellos eran bautizados en agua. En otro momento vemos que el Espíritu Santo se hacía evidente cuando se hacía imposición de manos. Y es en este capítulo 19 la última vez que leemos la manera en que el Espíritu Santo se hace evidente en los creyentes. Creo que el Espíritu Santo de Dios hoy se hace evidente de la manera que hemos mencionado, a través de nuestro compromiso a evangelizar, a través de nuestra audacia para confirmar a aquellos que nos dicen que son creyentes en Cristo y a través de la forma en que invertimos tiempo con esos nuevos creyentes. Como creyente en Cristo, necesitamos saber que su presencia se hace evidente en todos nosotros. ¿En quiénes se hace presente? En todos nosotros, a través de nuestras acciones que manifiestan nuestro amor por Él, por Dios y por el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Quiero invitarle a que incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a tener un momento de oración.